Juraría que sí. Voy a comprobarlo un segundito en el móvil, ¿vale? Sí, efectivamente. Ya estamos retransmitiendo. Bueno, pues si te parece comenzamos, ¿vale, Luna? Dale. Bueno, pues nada, en primer lugar, pues lo de siempre, el protocolo, dar las gracias a la gente que nos está viendo y dar las gracias a ti, Luna, por estar aquí con nosotras en esta actividad tan chula y que tantas ganas teníamos de que se celebrara. Un segundito, que me dicen que se ve que hay problemas de imagen. ¿Se ve bien? Vale. Nada. Pues eso. Vale, perfecto. En primer lugar, pues eso, presentar a Luna y disculpar a Sabina, que lamentablemente no va a poder estar con nosotras aquí hoy. Y como decíamos antes de empezar, si alguien tiene una grúa y está por Tenerife y le apetece salir en busca de Sabina, nos haría un gran favor tanto a nosotros como a ella. Bueno, pues por cosas del protocolo, como decía, tengo que presentar a Luna, probablemente ya la conoceréis todas y a quien no me conoceréis sea a mí, pero igualmente voy a ir con la presentación. Luna es periodista, si no me equivoco, de formación, es también escritora y poeta y editora. Ha publicado varios libros de poemas, que van ya unos poquitos, ¿no, Luna? Van ya unos pocos libros, para ser tan joven. El último de ellos, si no me equivoco, salió el mes pasado, ¿no? El mes de mayo, que se titula Poesía masculina, en la editorial La Bella Varsovia. Y también ha publicado novelas y ensayo, como es el que nos convoca aquí hoy, o por el que nos vimos, pues eso, empujadas a invitarla, que es el fabuloso librito Caliente, que se publicó hace también unos poquitos meses en la editorial Lumen, ¿verdad? Sí. Vale, pues una vez presentada, cuento un poco de qué va la actividad. ¿Por qué estamos organizando una actividad como esta en el Instituto de Estudios Culturales? Bueno, en primer lugar porque es una actividad que si no la organiza un Instituto de Estudios Culturales, ¿quién la organizará si no? Pero por otro lugar, también decir que esta es una actividad que surgió pues básicamente en una conversación informal que estábamos teniendo entre amigas, ¿no? Una tarde cualquiera tomando café. Estábamos hablando de las novelas que habíamos leído y las novelas que teníamos pendiente de leer. Y de repente, después de hacer una larga lista de libros, hubo algo que tanto a una compañera como a mí nos llamó especialmente la atención y es que, en primer lugar, todos estaban escritos por mujeres y, en segundo lugar, todas eran mujeres hispanohablantes, ¿no? El caso de Luna o el caso de Sabina, pero también Elizabeth Duval, Irene Solá, Ana Pacheco, Aisa de la Cruz, Mariana Enríquez, Cristina Morales, Andrea Abreu, en fin, un montón de nombres de chicas jóvenes, además, que estaban haciendo pues un trabajo tanto de edición como de escritura, pues fabuloso y la verdad que sorprendente. Entonces, bueno, básicamente, antes de comenzar, creía que era pertinente hacer una reflexión en torno un poco así como a la literatura en general, ¿no? Y sobre el hábito de escribir, que es este subtítulo que lleva la actividad. O el acto también de leer o editar, por cómo la literatura, cómo este acto de escribir nos ayuda a conocernos un poco más a nosotras mismas, ¿no? Pero no, o sea, no en un sentido, en el sentido mainstream del autodescubrimiento, que está tan centrado en el yo individual, en esa introspección espiritual del yo, sino entendiendo la identidad individual como parte de un agente colectivo más amplio, ¿no? Un cuerpo y unas vivencias que de repente pues se ven atravesadas por un conjunto de determinantes y estructuras sociales que quedan al descubierto
una vez que las volcamos sobre el papel. Pese al tema que nos ocupa aquí hoy, que es básicamente la problemática del feminismo, porque es lo que más abordas en tu libro, en tu ensayo Caliente, creo que es una cuestión que también puede extrapolarse a otros sujetos subalternizados o incluso a otras categorías sociológicas, como la categoría de generación, un tanto problemática, como en el caso de eso, pues de la literatura decolonial o de la literatura obrera, ¿no? Entonces, bueno, pues sería entonces como esa forma de abordar la experiencia histórica a través de normalmente, o al menos en muchas de estas novelas de las autoras que he nombrado anteriormente, con un formato de autobiografía, con trazas de ficción y algunos otros diferentes tipos de narración, como la ciencia ficción o cualquier otro tipo de formato, ¿no? Y eso, estaba pensando pues tanto en Caliente como en La chica que soñó que robaba un caballo, que es el libro de Sabina Urraca, que editó Lengua de Trapo, del que nos gustaría hablar un poco aquí hoy, pero pues como ya comentaba al principio, lamentablemente no ha podido ser. Y bueno, antes de preguntarte, decir a la gente que nos está viendo que puede formular preguntas por el chat, que nuestro compañero John Baldwin, que se encuentra ahí en la sala de máquinas, nos la irá trasladando a la pantalla, ¿vale? Para que podamos ir respondiendo. Así que bueno, sin más dilación, Luna, quería hacerte una pregunta general para empezar, ¿no? Básicamente quería preguntarte qué es lo que ha significado para ti la literatura, entendiéndola en un sentido amplio, es decir, desde el primer encuentro que tuviste con un librito que te llamó la atención o que te aburrió de sobremanera o que simplemente pues, te entretenía, hasta dar el salto de eso, de tomar apuntes o de ordenar apuntes y decidirte a editar y publicar un librito. Ostras, qué pregunta, ¿no? Es como irse además, te obliga a irte a la adolescencia, cosa que cuando tienes 30 años ya te cuesta más también, ¿no? De repente volver a esos días. Bueno, lo primero, muchas gracias, Manu, por invitarme a este espacio. Justo veo que me está escribiendo por Instagram Sabina Urraca pidiendo disculpas y que está ahí como jodida ahí en Tenerife con la furgoneta. Así que saludos, Sabina. Hay una maldición entre nosotras y es que nunca coincidimos en las cosas. O sea, nunca nos hemos visto, creo que yo recuerde en persona, a lo mejor a altas horas de la noche en algún lugar a lo mejor, pero eso ya no lo recuerdo. Y hay como una maldición entre nosotras que al final nunca acabamos haciendo cosas juntas, ¿no? A pesar de todos los vínculos comunes y todas las cosas que nos unen. Y una de las cosas que nos une, efectivamente, yo creo que es pues esta dedicación 24/7 a la literatura que a mí verdaderamente me viene desde niña. Yo me siento, siempre lo digo, absolutamente privilegiada de haber nacido en una casa cuyos componentes, que eran mi padre y mi madre, eran superlectores, ¿no? Mi madre me tuvo a los 17 años cuando acababa de empezar la carrera de Historia, mi padre tenía 21, hacía la carrera de Letras en Alcalá de Henares, ambos, y desde, ellos eran adolescentes en esa época, y no solo se dedicaron al riesgo de la crianza en aquel momento, sino también al riesgo de la literatura en aquel momento, con revistas, con fanzines, etcétera, ¿no? Es decir, como que en mi casa siempre hubo gente que se dedicaba a la literatura. Ellos escribían también, ellos editaban, además siempre siempre con el sello este que se pone ahora, ¿no? De independiente, ¿no? O sea, ellos eran tan independientes que ni siquiera cuando abrieron su editorial, cuando mi madre tenía 32 años, abrió la editorial, nunca tuvieron distribuidora, ¿no? Eran antidistribución, ¿no? Por todos estos porcentajes excesivos, ¿no? Que se quedan las distribuidoras, etcétera. Entonces realmente eran muy punkis, mucho más que yo. Yo trabajo en Penguin Random House, es decir, he traicionado a la madre en cierto modo y esto es más
por la profesión, ¿no? Dentro de la literatura y por la profesión de editor. Pero yo creo que como escritora, el otro día repasaba mis cuadernos de adolescencia, uno que escribí a los 13 años, en el que decía algo así como: no está mal esto de que te lean. He publicado mis poemas en mi fotolog y a la gente le ha gustado lo que he escrito. Esto está muy bien. No sé si alguna vez me dedicaré a la literatura, pero ha sido muy divertida esta experiencia. Como adolescente absoluta, escribiendo su diario, su querido diario, ¿no? Y diciéndose a sí misma, bueno, pues mira, esto está bien, ¿no? Escribir algo y que la gente diga, me ha gustado, me emociona, he pensado esto, no sé. O sea, entonces yo entiendo que para mí, como tú decías antes de lo de la escritura también como algo grupal, como algo colectivo, yo me di cuenta de que escribir en esa época, en las redes sociales de la época, que era Fotolog, MySpace y todas estas cosas, para mí era una manera de socializar también. Entonces, yo no sabía si quería ser escritora, si quería dedicarme a ello profesionalmente porque tenía 13 años y no sabía qué quería en general en la vida, pero sí que me pasó eso, ¿no? Que gracias a la escritura y a compartir citas y a compartir mis textos y a compartir mis lecturas, yo empecé a socializar en Internet y empecé a conocer a gente a la que le gustaba lo mismo que a mí. Y de repente pues me sentía como parte de un grupo también, ¿no? Parte de un grupo de gente a la que le gusta leer y escribir y a la que le emociona la poesía, ¿no? Entonces yo creo que supongo que para mí la escritura también es eso, ¿no? Formar parte también de una familia, en cierto modo, ¿no? Y la literatura, por mucho que yo me haya profesionalizado al nivel de, pues que trabajo en el mundo de la edición y que pues ya tengo una serie de libros y doy conferencias y hago mis cosas, ¿no? Y mis artículos, etcétera, la escritura siempre ha sido, la literatura siempre ha sido conversación, grupo y bueno, una forma de vida casi. Claro, o sea, eso es un poco lo que comentaba al principio y una de las cosas que motivó también la idea de organizar este acto, ¿no? De que la escritura, que aparentemente es como un gesto, un acto como muy solitario, pero en realidad siempre te está poniendo a dialogar con otra gente, aunque sea de manera inconsciente, ¿no? Aunque sea de manera no buscada. Entonces, ahí hay algo que yo quería destacar y que he intentado destacar en la presentación, que es básicamente esa idea de que cuando escribimos en realidad estamos siendo atravesados y pues por una serie de categorías, por una serie de determinantes sociales que siempre hacen, o sea, de alguna manera están hablando también por nosotros, ¿no? Es verdad que durante unos años esto fue muy polémico, sobre todo con el ascenso del estructuralismo y toda aquella muerte del autor, en la que de repente parecía pues que ya no había nadie escribiendo, sino simplemente eran las estructuras las que decían lo que ya estaba previamente escrito, ¿no? Pero de alguna manera es verdad que hay cierta ruptura entre esas estructuras que nos atraviesan y aquello que decimos o aquello que contamos cuando lo volcamos sobre el papel. De todas formas, lo que te quería preguntar también ahora a continuación es eso. Si tú crees que la literatura de alguna forma, pues eso, está como muy condicionada por el contexto social, el contexto histórico y el contexto político en el que nace, o por el contrario crees que no, que en realidad la literatura pues es otra cosa, ¿no? Es el acto que una misma toma, pues eso, porque que se sirve de herramienta como para contar cosas, como para liberarse, pero que nada tiene que ver con esos condicionantes sociales, ¿no? Es inevitable, todo tiene que ver, o sea, todo lo que hacemos, o sea, todo tiene que ver con esos condicionantes sociales. Justo mientras hablabas estaba pensando en que recientemente, entrevisté a dos autoras, Cristina Piña y Patricia Venti, la primera es argentina y la segunda venezolana, y juntas acaban de publicar en Argentina
una biografía muy tocha y muy importante, creo, sobre Alejandra Pizarnik. Y entonces, cuando yo me estaba... o sea, hacía muchos años que yo no releía a Alejandra Pizarnik de una manera como tan consciente, ¿no? Como para prepararme esta conversación. Y entonces, de repente, caí otra vez en sus diarios y me di cuenta de que incluso una autora como ella, a la que asociamos a temas como muy íntimos, la muerte, no sé qué, tal, como el cuerpo, el deterioro, la vejez, de repente me puse a repasar sus diarios y cuando ella habla de dinero, cuando ella habla de pobreza, cuando ella habla de no llegar a los lugares, de tener que pedir dinero a amigos, de repente me di cuenta de que esa poesía que en nuestro imaginario es Alejandra Pizarnik, la poeta suicida, que solo hablaba de cosas tristes, ¿sabes? Y te la imaginas siempre fumando y siempre con sus cosas a punto de matarse a sí misma, ¿no? De repente lo que ves ahí es como la sociedad de su momento, es decir, la precariedad con la que ella vivió y con la que ella creció, atraviesa toda su obra. Es decir, ella, no digo que sea el tema de su literatura, pero su literatura igualmente está atravesada por su condición social, ¿no? Hija de migrantes, la más joven de lo que... Bueno, hay gente que me detestaría si la asocio al boom latinoamericano, pero en todo caso ella sería como de las últimas, ¿no? Como la última asociada, ¿no? a este movimiento y además eso, ¿no? Se puede ver también como cuando ella cumple el sueño de llegar a París, como hicieron tantos escritores latinoamericanos de la época o mayores que ella llega a París en unas condiciones súper precarias que nada se parecen a lo que asociamos a los Octavios Paz y demás, ¿no? Que eran como gente que estaba viviendo situaciones súper guays en un París casi idílico y pijo, ¿no? Por así decirlo, y patrocinado por por los gobiernos de cada uno de los países de los que provenían ellos, ¿no? Entonces, bueno, es precisamente la relectura de los diarios de Alejandra Pizarnik, su retrato de la precariedad, su retrato de la imposibilidad de encontrar trabajo como traductora, su hastío, ¿no? De decir, yo quiero dedicarme a la literatura, pero de esto no se puede vivir, y lo dice eso, ¿no? Una de las grandísimas poetas del siglo XX, ¿no? Esa miseria, ¿no? que le rodeaba, pues me llamó mucho la atención y me hizo pensar también en el momento actual y en las dificultades de las escritoras y escritores millennials, ¿no? para tener una vida digna, ¿no? Y para tener no ya un cuarto propio, sino la posibilidad de alquilar una mísera habitación en una ciudad que más o menos nos interese a cada uno y a cada uno, ¿no? Entonces, sí, yo creo que efectivamente incluso... o sea, toda la literatura tiene que estar sí o sí relacionada con las condiciones del entorno, porque la persona que escribe esa literatura vive en una sociedad, ¿no? Entonces, de una manera u otra, inevitablemente todo eso acaba apareciendo, incluso en firmas como la que acabo de decir yo, ¿no? Como Pizarnik, a quien de primeras jamás asociaríamos, ¿no? a algo así. Y es verdad que, o sea, lo que han sido las condiciones de posibilidad de la escritura, del ponerse a escribir y de poder, como tú decías, vivir de eso, han cambiado mucho a lo largo del último siglo. O sea, desde que a principios del siglo XX Virginia Woolf escribía eso de la necesidad de un cuarto propio, a como tú comentabas ahora, el caso de Pizarnik y la imposibilidad de vivir de eso, en el siglo XXI nos encontramos con que es verdad que hay ciertas cosas que han cambiado, incluso que podríamos decir que han cambiado para bien, pero es verdad que las nuevas generaciones en las últimas décadas nos hemos visto asolados pues, por dos crisis brutales y cualquier escritora, editora o traductora joven y precaria no tiene ya quizás tanto que reducir su ámbito de actuación al ámbito doméstico como ocurría hace unas décadas, pero incluso que cuando pasa eso
tienes que hacer también de alguna forma, o sea, tienes como que hacerte a ti misma, ¿no? Esto que está tan de moda ahora. Es decir, tienes que generar unos ingresos que te permitan continuar con este hábito de la escritura, tienes que publicitarte constantemente en redes sociales, tienes que atender a medios, hacer entrevistas, además tienes que escribir artículos para no desaparecer entre que publicas una novela y otra. Y bueno, y tú como escritora, como traductora, como editora, como poeta, te quería preguntar, ¿cómo se lidia en el siglo XXI con estas problemáticas, ¿no?, tan características del capitalismo tardío? Bueno, yo siempre digo que yo me considero una privilegiada dentro de todo esto, ¿no? De todas estas cosas que has dicho, porque en cierto modo, pues yo estoy ahí, ¿no? Quiero decir que yo puedo, me llaman de sitios para colaborar, me llaman de la radio, me llaman de las instituciones de vez en cuando pues para dar una conferencia, publico mi obra. He encontrado una editorial donde estar, que es La Bella Varsovia, que confía en mí desde que tengo 19 años y publiqué mi primer libro con ellas, con Elena Medel. Es decir, que tengo visibilidad, cada vez que hago algo pues tiene su pequeña repercusión, si publico un libro me llaman para una entrevista, es decir, que yo en cierto modo no podría quejarme, ¿no?, de todo esto, pero también es cierto, esto que has dicho algo muy curioso que en lo que yo pienso mucho, que es para no desaparecer, ¿no? Esa sensación también de que tienes que estar ahí todo el rato porque si no puedes desaparecer perfectamente, ¿no? Yo creo que he llegado ya a esa situación de absoluto privilegio en la que creo que el desaparecer no es una de mis mayores preocupaciones, porque yo sé que ya estoy en una rueda en la que voy trabajando, en la que voy escribiendo, en la que voy haciendo mis cosas. Más que desaparecer, me preocupa cuándo voy a poder descansar también, ¿no? Porque llega un momento en el que dices, ostras, sí, soy muy privilegiada porque tengo mi repercusión, tengo mi espacio, tengo mis lectores, tengo mi lugar, tengo mis colaboraciones que me permiten pagar mi piso de alquiler donde vivo sola con mi hijo y puedo escribir, pero al mismo tiempo, ¿cuándo descanso, no? ¿Cuándo descanso? Porque, o sea, porque estar pensando, escribiendo, entrevistando, tuiteando, escribiendo artículos, contestando entrevistas todo el día, pues de repente, no es que yo no he desaparecido, pero voy a desaparecer de cansancio en todo caso, ¿no? Y esto, claro, como editora lo he vivido también, ¿no? Ver a mis autoras, has mencionado antes a Elizabeth Duval, que ella tiene un Patreon, por ejemplo, es decir, que ella también tiene un colchoncito económico gracias a que tiene seguidores que confían en su trabajo y que mensualmente le van ingresando poquito, pero suficiente dinero como para que, yo qué sé, pues para que pueda pagar sus autónomos, por ejemplo, ¿no? Entonces, o el caso de Ana Pacheco, Aisha de la Cruz. Aisha de la Cruz se acaba de ir, bueno, se fue hace unos meses, casi ya un año, a un pueblo a vivir alejado de todo para poder encontrar un poco de paz y para poder pagar un alquiler más o menos digno. Ana Pacheco escribe mucho sobre todos estos temas, ¿no? De hecho, su novela va sobre esto, ¿no? Y yo lo pensaba, Ana Pacheco pudo escribir Listas guapas limpias, entre otras cosas porque tuvo un accidente de moto que le dejó como con un brazo tal que estuvo de baja de Playground durante un tiempo y en esos meses ella terminó Listas guapas limpias, ¿no? Es decir, que gracias a una baja por enfermedad uno puede escribir su novela, ¿no? O el caso lo dice siempre Ernesto Castro, ¿no? Cuando le preguntan en su canal que por cuándo escribe, pues él durante el año está dando clases y trabajando y solo puede escribir sus libros en vacaciones. Entonces, ¿cuándo descansamos, no? Esa desaparición, al final uno puede desaparecer porque no te mira la prensa, pero también puede desaparecer uno mismo porque necesita desaparecer, porque necesitas descansar o sacrificar tus tiempos de ocio para poder escribir lo que no puedes escribir en otros momentos, precisamente porque está mal pagado, porque está mal llevado todo, ¿no? Porque nadie confía en ti, ¿no? Cuando eres joven. Los adelantos son muy pequeños, ¿no? Yo por mucho que
si yo voy a publicar una novela y me pagan un adelanto, con 5.000 euros, ¿a dónde voy, no? Quiero decir, ¿cuánto me dura eso, no? ¿Qué significa ese dinero, no? ¿Qué significa un adelanto hoy en día? Entonces, una de las cosas que a mí me obsesiona es el acompañamiento. Es el acompañamiento y la responsabilidad también, ¿no? de los editores cuando nos encontramos talentos tan increíbles. Estaría guay que Sabina pudiese hablar aquí de esto, ¿no? Talentos tan increíbles como el de Andrea Abreu, por ejemplo, con Andrea, Esperanza por de ejemplo. Burro, que también, según tengo entendido, es una novela que está escrita pues también en momentos de precariedad extrema en Madrid, trabajando como becaria en innumerables proyectos. ¿Por qué, sabiendo que hay tanto talento, no tenemos estructuras o no tenemos la capacidad, ¿no?, de apoyar ese talento bien, verdaderamente bien? Y yo es lo que digo siempre, ¿no?, que mis autoras millennial o Z favoritas, si tuvieran tiempo, ¿qué escribirían? Si ya lo que escriben sin tiempo nos emociona así y llega a donde llega, ¿qué pasaría si esas personas pudiesen dedicarse muchísimo más tranquilas a su trabajo sin el miedo a desaparecer y sin el miedo a estar constantemente cansadas? Total, yo creo que es, que es algo también o sea, en lo que estamos un poco todas nos dediquemos a lo que nos dediquemos. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, pero no en mi caso particular, porque sé que hay mucha gente que está como yo y que conozco de primera mano, que está haciendo la tesis doctoral, pues como tú decías con Ernesto, que tiene que dar clases durante todo el año y algunos estamos esperando que lleguen las vacaciones para poder escribir artículos científicos, ¿no? Que ya ves tú qué ganas de que llegue el verano para ponerte a escribir artículos científicos que después probablemente no van a ninguna parte y se quedan en circuitos como muy, muy restringidos, ¿no? Entonces, bueno, ahora me gustaría preguntarte un montón de cosas más sobre todo lo que has dicho, pero vamos a pasar, ¿vale?, a una pregunta del chat. Muy bien. Que la formula Alba Ferrín, Alba G. Ferrín. Hola, Alba, gracias por la pregunta, que dice, ¿te has planteado alguna vez que la necesidad de escribir y asimilarlo como trabajo te acabe viciando algo que no te gusta, algo que te gusta como escribir? No sé si la he leído bien. Sí. Vale. Sí, bueno, eso es algo que creo que nos planteamos todos, pero para mí escribir ya es trabajo. Es decir, yo cada vez que escribo una página nueva de mi novela o cada vez que leo bibliografía para el ensayo que me gustaría escribir sobre X tema o cada vez que pienso en un poema, si no me digo a mí misma que estoy trabajando, también digo, lo podría sustituir precisamente no, voy a escribir un artículo, voy a proponerle un artículo a este medio y el tiempo que yo dedicaría a algo más íntimo, como puede ser ese poema, esa página de la novela o esa lectura, pues yo qué sé, bibliográfica para tal y otro proyecto, lo que haría sería también sustituirlo directamente por lo que me daría un poquito más de dinero, ¿no? 80 eurillos de un artículo para no sé dónde, ¿sabes? Entonces, prefiero asumir que mi escritura es trabajo y prefiero asumir que mi escritura es un trabajo mal pagado y precario antes que no asumirlo como trabajo, porque al contrario, si lo pusiera en el cajón de hobbies, aunque también me parece, es lo que más me gusta hacer, no siempre, pero es una de las cosas, también me gusta más comer, follar y salir con mis amigos, pero como escribir es una de esas cosas brutales de las que más me gusta hacer, para mí también eso, ¿no? Es una suerte que eso también sea mi dedicación y mi trabajo, ¿no? Y yo sí que quiero que la escritura sea mi trabajo. No quiero dejarla en la categoría hobby porque si no tampoco me esforzaría, si no tampoco querría mejorar, si no tampoco tendría no diría, pues ya he escrito un poema que está guay, el siguiente puede estar peor. No, yo quiero ir mejorando también, o sea, es decir, es una profesión y es una carrera, ¿no? Al fin y al cabo. Y yo quiero que mi siguiente libro sea mejor que el anterior o se distinga por ciertas cosas de los anteriores y eso para mí es trabajo. Hay una poeta argentina que me gusta mucho, Nadia Sol,
que tiene como, ella hace talleres online de poesía muy interesantes y siempre usa su hashtag este de escribir es trabajo, ¿no? Porque dice, esto yo lo hago con mucho placer, pero también es trabajo, estoy dedicándome en cuerpo y mente absolutamente a esta tarea y es mi trabajo. Sí, total, total. Voy con otra pregunta del chat, ¿vale? Pero te hago un comentario sobre lo que decías. Sí. Sí, yo creo que en cierta medida hay que tratar de encontrar ese equilibrio entre lo que a uno le apetece escribir o lo que a uno le apetece contar y aquello con lo que puede ganar dinero también, porque es cierto que, como planteaba Alba, si a veces pues, lo interiorizamos como trabajo precisamente porque nuestras generaciones les han robado como todas las certidumbres y tienen que estar constantemente buscando las formas de ganarse la vida, pues de alguna forma solo vas a escribir aquello que puede darte dinero. Lo digo porque a mí me ha pasado este año que he pasado por un proceso de salud mental chungo, por una depresión, trastornos de ansiedad y tal, y de alguna forma encontré una forma de rentabilizar eso, que era escribiendo artículos sobre lo que a mí me pasaba, que lo hacía porque a mí me apetecía compartir la experiencia, porque sabía que también iba a ayudarle a mucha gente el hecho de saber que hay gente que también está pasando por un proceso complicado. Pero por otro lado es como tú decías, o sea, es una forma de decir, joder, pues mira, me gano 60, 70, 80 euros si puedo publicar esto en un medio y así pues aquello que me está pasando, aquello sobre lo que quiero escribir, tengo alguna forma también de rentabilizarlo. Y bueno, vamos con otra pregunta del chat. Antes de la del chat, sobre esto, a mí hay una cosa en la que es muy difícil encontrar ese equilibrio, pero me parece que es lo que yo intento hacer. Es decir, a mí si, por ejemplo, me proponen, pues yo qué sé, si me llega Ana Requena del diario y me dice, ¿quieres escribir algo este verano en unas columnas o lo que sea, ¿no? O yo qué sé, o me llega alguien y me ofrece escribir en una revista tal texto, obviamente yo también voy a intentar rentabilizar, quiero decir, me parece bien porque necesito colaborar con medios para poder pagar las facturas, pero ¿quién me dice que no puedo utilizar esa oportunidad también para cruzarlo con mis temas de investigación? Yo recuerdo muy bien y a mí me sirvió mucho ser columnista en el diario, que luego lo dejé más adelante porque ya no puedo, o sea, porque por tiempos y trabajo ya no podía más y también porque escribir en el diario te asegura semanalmente una serie de trolls que no está escrito eso, ¿no? Y también necesitaba esa paz, ¿no? de las redes sociales, pero muchísimos de los textos que yo escribí semanalmente para el diario tenían que ver con la figura del escritor macho, con hablar de escritoras latinoamericanas, es decir, que yo utilizaba también la plataforma de este periódico para poder tantear un poco el estilo de los temas que me estaban interesando. Yo estaba escribiendo un libro sobre escritoras latinoamericanas del siglo XX, donde estaba, por cierto, Pizarnik, y el machismo que sufrieron. Entonces, para mí, el diario era un lugar en el que yo podía hablar también de actualidad y de otras cosas del presente, pero siempre también tanteando los temas que estaban verdaderamente en mi cabeza de escritora, ¿no? Entonces, yo creo que lo más interesante o lo más productivo es cuando uno como escritor puede utilizar todos esos medios también para, pues bueno, para volcar sus obsesiones y su trabajo y también bueno, pues para unar también para una serie de ideas, ¿no? Que si no se quedarían súper dispersas. Si yo de repente ahora estoy escribiendo sobre la ternura y me obligan, pues yo qué sé, un contrato me obliga a escribir solo sobre la cerveza, pues a lo mejor yo ahí como escritora estoy también obligándome a tener dos cerebros, o sea, el cerebro funcionando hacia dos niveles que no se pueden juntar, ¿no? Y sin embargo, si mañana me llega eso, yo qué sé, Víctor Lenore y me dice en Voz Populi, escribe una columna sobre la ternura, pues ahí voy a poder
voy a poder sacar todas mis armas para dar también lo mejor de mí en el terreno periodístico y que esa escritura me sirva también para mi trabajo íntimo sobre la ternura, ¿no? Bueno, no sé si se me está entendiendo, pero por ahí Sí, van las perfectamente, perfectamente. Vale, pues vamos ahora con la pregunta del chat, que yo creo que está o sea, está ligada a lo que estábamos hablando antes sobre el contexto social, que dice que se afecta el contexto social también al trabajo de edición. Suena para quienes nos dedicamos a ello más neutral que el acto de escribir. ¿Cómo lo ves, Luna? Pues no estoy tan convencida. Uno cuando escribe, es decir, si yo ahora me pongo a escribir sobre situaciones homófobas o LGT, fobia que haya vivido, perdón, es que siempre me trabo con esas siglas. Es decir, pues yo qué sé, si yo ahora me pongo, después de todo lo que ha pasado con el caso de Samuel, que es de lo que se está hablando ahora todo el mundo, o bueno, no todo el mundo, precisamente quienes deberían pensar y hablar de ello no están pensando y hablando de ello. Pero bueno, es como que es uno de los temas más importantes que hay en la actualidad ahora mismo. Si yo de repente ahora me pongo a escribir un cuento sobre, pues yo qué sé, las veces en las que he ido con alguna chica besándome por la calle y nos han dicho algo o lo que sea, y yo me pongo a escribir sobre esto y a contar mi experiencia y tal, eso como libro, si yo me pongo a escribir un libro sobre eso, tan ligado a la actualidad y al contexto, es decir, saldrá dentro de mucho tiempo, es decir, no es algo que vaya a afectar, es decir, que la actualidad, el contexto más inmediato, creo que afecta muchas veces más en el proceso de edición que en el de escritura muchas veces, ¿no? Porque sí que es cierto que yo ahora, por ejemplo, como editora, sí que siento la responsabilidad de decir, ostras, pues me gustaría, tenemos, yo qué sé, con todo lo de la ley trans, ¿no? Pues si yo hubiese sido la editora de Después de lo Trans, pues evidentemente, no por sacar tajada, entenderme, sino porque yo tengo un libro en mi catálogo Claro. que está, o sea, que retrata el momento presente y que puede ayudar a mucha gente a posicionarse en los debates del momento presente, ¿no? Es decir, que un editor también tiene que saber estar en el presente, ¿no? Y saber estar en los temas del momento y saber jugar con ellos y saber tirar de catálogo, que muchas veces miramos la edición como algo que solo está sacando novedades, ¿no? Pero los catálogos son muy importantes y lo que se publicó en 2017 sigue siendo tan importante como lo que se publicará en 2022, ¿no? Pero sí, yo creo que los editores tienen que estar muy al día y conocer mucho el presente para poder también trabajar esos textos del futuro, ¿no? Y para poder orientar a los autores, ¿no? Porque yo creo que el trabajo de un editor depende totalmente del trabajo del escritor. Es decir, un editor sin escritores no sería nadie, ¿no? O sea, no serviría de nada nuestro trabajo. Entonces, yo creo que sí que hay que estar muy metido en ese presente y en ese día a día para poder, bueno, pues para poder orientar, para poder ayudar y para poder limar esos temas, ¿no? Que acabarán convirtiéndose en el futuro en libros. Me recordaba eso que decías a lo que pasó con Capitán Swing durante la pandemia, que dio la casualidad de que, bueno, pues llegó una pandemia y tenían comprados los derechos de muchos libros que hablaban sobre virus y sobre pandemia. Y entonces, claro, de repente hubo como un cambio de catálogo, pero que sirvió, obviamente, no solamente, como dices, para tener unos beneficios o tal, sino también pues para ayudar a mucha gente a orientarse en eso que era algo completamente novedoso y que nunca nos había pasado, que era pues eso, vivir una pandemia. No lo he comentado antes, pero como Luna y yo estaremos hablando hasta las 9 y muy poquito, porque nos tenemos que ir, quería aprovechar para hacerte algunas preguntas sobre tu libro o de temas que aparecen directamente en tu libro. Pero antes quería pasar, ya que habíamos estado hablando antes o hemos mencionado tanto a Liz Dual como a Ana Pacheco, como otras muchas autoras que editasteis en Caballo de Troya. A propósito de unas palabras de Raquel Presumido en su libro Anónimas, que está editado por la editorial Antipersona, que es otra editorial que está haciendo un trabajazo de edición brutal y que hay que destacarlo.
que las mujeres, que es un tema que básicamente es del que hablas en tu libro, las mujeres en un sentido amplio del término, que ahora, pues con todo el debate sobre lo trans y tal, hay que decir, hay que tener también como cierto cuidado al decir mujer y no esencializar el sujeto a lo biológico, sino en el sentido amplio del término, pues habían estado relegadas, eso, tradicionalmente al ámbito doméstico, habían sido por ello las encargadas de la transmisión de conocimiento e historias, ¿no? Y que por ello, dice Raquel Presumido, la narración está unida a la naturaleza de la mujer, ¿no? A esto se le sumaría que muchas de las obras de mujeres que han sido silenciadas por la historia escribieron sus obras o han visto la luz sus obras en formatos de diarios o directamente de autobiografías. Entonces, yo te quería preguntar si crees que hay algún género que pueda ser más característico de esta escritura en femenino. Te lo pregunto también porque es verdad que como comentaba al principio, muchas de estas novelas que han escrito todas estas autoras españolas y latinoamericanos están escritos pues con eso, con un tono, y tu propio ensayo Caliente está escrito con un tono autobiográfico, quizás Caliente no, pero otras sí que tienen ciertas trazas de ficción, y entonces si tú consideras que la autobiografía o la autoginografía, como lo llama Raquel Presumido, puede ser más característico de esta escritura en femenino. Pues mira, yo voy a traer otras ideas que van en esa misma línea que has dicho de Raquel. Hace poco leía una biografía sobre Hilda Doolittle, que es como una escritora con la que estoy mega obsesionada desde hace un año más o menos, pero hasta un punto enfermizo de obsesión. Y en una de las biografías de Rachel Blue Duplessis, creo que se llama, decía algo así como que Hilda Doolittle al principio empezó siendo una musa, es decir, estaba relegada al papel de musa porque además era, tonteaba ahí con Ezra Pound y él le dedicaba muchos poemas pues en la época como universitaria, antes de venirse los dos a Europa. Y entonces de repente se dio cuenta de que ella quería pertenecer al mundo literario, no quería quedar retratada en la literatura como una musa, sino más allá, ¿no? Entonces de repente empezó a hacer trabajos pues de editar los poemas de sus amigos, corregir los poemas de sus amigos, traducir autores griegos, trabajar en una revista y manejar un poco, ¿no? las narrativas, la poesía de sus compañeros de generación, hombres, machos. Y claro, esto la autora de esta biografía decía, todo trabajos asociados a los cuidados. Es decir, que en la literatura, si te das cuenta, siempre decimos que, hace poco salía un artículo de Karina Sainz en ABC hablando de la cantidad de mujeres que trabajaban en el mundillo editorial, ¿no? En el sistema editorial, y entonces había gente compartiéndolo, para que luego digan que hay machismo en este mundo. Digo, ya, pero también son unos trabajos asociados a los cuidados. Las agentes, las traductoras, las editoras, parte de nuestro trabajo también es cuidar, como he dicho antes, a los autores. Entonces, es curioso que haya, que sí que es verdad que siempre ha habido muchas mujeres en este tipo de puestos y en este tipo de trabajos, ¿no? Asociados a la literatura, pero siempre no siendo las protagonistas, sino las cuidadoras, ¿no? Y esto me hace pensar también en lo que has preguntado, porque efectivamente yo sí que creo que el género, sobre todo de memoria y de diario íntimo, está muy asociado también a esa escritura de mujeres. Es decir, pienso, por ejemplo, en la esposa, creo que estaban casados, de Julio Cortázar, que decía que ella tiene publicado Aurora Bernárdez, se publicaron sus diarios y sus poemitas sueltos que ella había dejado por cuadernos y demás, pero ella, su trabajo era editar a su compañero, ayudarle, trabajar con él, etcétera, ¿no? Y ella siempre decía, no, uno tiene que decidir también no ser autor, y ella decidió no ser autora.
Entonces ella estaba en la sombra. Pero, sin embargo, llevaba un diario, es decir, decidió estar en la sombra, pero escribía. Y lo mismo pasa pues, con buena parte pues, de los diarios escritos por mujeres y de las memorias, del trabajo memorístico, ¿no? Entonces yo sí que creo que ahí hay algo que si hacemos como una especie de árbol genealógico y nos vamos muy para atrás, todo lo que tenga que ver un poco con el género epistolar, el género diarístico y el memorístico, siempre está bastante impregnado, ¿no? De mujeres que han estado ocultas, ¿no? Y que ahora, desde los años, sobre todo 60, 70 hasta ahora, se han empezado a recuperar y editar bien, ¿no? Pero sí que es verdad que yo no creo que haya géneros literarios asociados a géneros humanos, por así decirlo, pero sí que es verdad que hay espacios donde esa tendencia a estar en la sombra, o sea, que sí que hay géneros que desde la sombra se han podido practicar muchísimo mejor y con mucha y con mucho mimo, ¿no? Por así decirlo. Y de hecho, en un cuarto propio, que lo citábamos antes, Virginia Woolf dice eso, ¿no? Que es verdad que asociamos algunos géneros a lo femenino, entre otras, incluso la poesía, etcétera, porque lo difícil, una de las cosas más difíciles es tener un escritorio, un cuarto propio y dinero para escribir una novela. Es decir, que por mucho que seamos contadoras de historias, si no disponemos de esos espacios y de esos lugares desde los que escribir, no vamos a poder escribir nuestras novelas y por eso ella pone como el género de la novela como el que una vez esté dominado por las mujeres, una vez digamos que hay grandes novelistas mujeres, es que algo habrá cambiado y precisamente si estamos aquí es porque tomando tu café con tus colegas decidisteis que algo había cambiado, ¿no? Entonces yo ahí siempre soy un poco entusiasta y pienso que lo que está pasando ahora, que no es solo una ola ni una moda, sino que algo está cambiando. Vale, pues vamos con otra pregunta, ¿vale? Del chat que formula Diego Parejo, que dice, ¿qué producción literaria está surgiendo de esta forma frenética? ¿Qué producción literaria está surgiendo de esta forma frenética de producir que habéis explicado? ¿Qué historias se están contando y cómo? Uy, pues no sé muy bien a qué te refieres, pero creo que probablemente se están publicando muchas autoficciones, novelitas muy cortas y también mucho ensayo. Bueno, han surgido muchas colecciones chiquititas, ¿no? De ensayos breves que están muy ligados a la actualidad. También es una forma de salir del paso que tienen los periodistas, ¿no? Que tenemos los periodistas. Pienso en esta colección de anagrama, ¿no? Argumentos, de libros chiquititos de colores. Son libros de no más de 10.000 palabras que se escriben más o menos rápido. No creo que... O sea, es algo que en menos de 3 meses puede estar perfectamente escrito, dependiendo también de la investigación que haya detrás y demás, pero creo que sí, que está muy de moda, pues esto, ¿no? Publicar ensayos muy combativos, muy que luego mueren a lo mejor en un... son libros que a lo mejor dentro, no sé, pienso en Un Ofendiditos, ¿no? Que me encanta, de Lucía Lindmayer, pero también está asociado a un momento muy concreto, ¿no? De la cultura de la cancelación, de no sé qué. No sé si dentro de 5 años ese libro tendrá el mismo sentido y será tan efectivo como lo es ahora, pero ahora mismo lo necesitamos también, ¿no? Entonces yo creo que ha afectado más que nada a eso, ¿no? Esta cosa de la rapidez ha afectado en el sentido de que todas las editoriales ahora mismo tienen su colección de textos breves donde se puede jugar con el presente, porque nos hemos dado cuenta también de eso, ¿no? De que el presente vende mucho, ¿no? Todo el mundo quiere todo el mundo quiere tener o sea, a todo el mundo le interesa comprar esos libros que le van a dar respuestas a problemas que les están pasando ahora mismo, ¿no? Mira el Todos deberíamos ser feministas, ¿no? De Chimamanda, ¿no? Que es como super bestseller cuando no dice tampoco nada del otro mundo, pero como es un tema del momento, te entra súper por los ojos y es súper efectivo, ¿no? Ese discurso rápido y que en algunos casos perdurará y en otros se quedará, pues eso, como un retrato de un momento.
Ujú. Sí, sí, es verdad que están saliendo con muchas colecciones de coyuntura, ¿no? Que son libros que están escritos, o sea, yo creo que también está muy ligado a lo que estábamos hablando antes, de la precariedad a la que está asociada a escribir, es decir, solamente puedes permitirte escribir libros cuando tienes ratos libres y entonces solamente puedes producir libros cortitos, ya no puedes, o sea, no sé, pero pienso en una escritora o en algún ensayista joven eh, que viva, pues eso, haciendo una tesis o dedicándose a editar y a traducir y tal, no creo que tenga tiempo suficiente como para prepararse y ponerse a escribir algo parecido a lo que fue El segundo sexo, ¿no? De Beauvoir o no sé, o otro de estos grandes tomos de 500, 700 y 1000 páginas. Y yo creo que también, o sea, primero por la precariedad a la que está asociada la escritura, es decir, escribes algo que te ves en la obligación de tener que escribir algo corto, y por otro lado también porque la lectura también está asociada a este contexto de precariedad y además como vivimos en unos momentos de atención permanente que, que tenemos que estar a mil cosas y tal, pues los libritos cuanto más breves sean, por lo menos desde mi experiencia lo digo mejor. O sea, yo prefiero un librito de 150 o 200 páginas que los de 500 y 600 ya los dejaré para el verano, ¿no? Pero mientras tanto iré leyendo cositas rápidas. Bueno, pues... A mí me gustaría pensar que la excepción que confirma la regla es lectura fácil, que son sus 400 páginas por ahí, que es ahí como ¡pam! Sí, y el de Nuestra parte de noche, que no lo he leído, también creo que es algo más extenso, ¿no? Si no me equivoco, y que también lo estás vetando muchísimo. Bueno, Luna, quería hablar, como decía antes, de Caliente, antes de que termináramos. Perdón por estar siendo un poco caótico, pero bueno, el propio formato Twitch nos obliga a estar pendiente de las preguntas del chat y como comentábamos al principio, la idea es que esto fuera más una conversación que una entrevista, pero bueno, por la propia ausencia de Sabina se ha convertido en algo más parecido a una entrevista que otra cosa. Pues, como comentaba en la presentación, Caliente, que es este librito de aquí, que no sé si se ve bien, que tiene una portada preciosa. Es un libro de ensayo que está escrito durante el año 2020, Luna, durante la pandemia o... No. Bueno, en realidad, como comentabas al principio del libro, o sea, son textos sobre los que ya estaba reflexionando, ¿no? En la escritura de otro ensayo. Sí, o sea, realmente es una reescritura de una cosita que publiqué en Capitán Swing en 2016. O sea, está muchísimo más ampliada y desbordada, pero 2019-2020, sí. Vale, pues en Caliente Luna habla de temas como la masturbación femenina, habla también de las relaciones poliamorosas o habla también de la escritura. Y a la vez que lo hace narrando desde su propia experiencia, va intercalando a lo largo del libro algunas entrevistas casi a modo de cuestionario muy breves que imagino que esto es una cosa que te quería preguntar, que cómo hiciste esto, es una digresión, pero ¿cómo lo hiciste? Es decir, ¿enviaste a amigas tuyas estas preguntas? ¿Lo hiciste en abierto a través de las redes sociales? ¿O cómo fue esta Hay algunas idea? amigas, pero es un poco esta cosa de Twitter, haz tu magia. Totalmente. Pues un poco es eso, ¿no? Recuerdo que yo tenía un cuestionario que mandé a conocidas, que no era muy distinto a un cuestionario que ya utilicé también eso en 2016 para entrevistar. En ese caso yo entrevisté a Magma Miller, a Marisol Salanova, a la poeta mexicana Sara Uribe, a América Valenzuela. Es decir, que para lo que hice en El Dedo, que era el librito anterior que está en Capitán Swing, fue entrevistar como a gente más o menos conocida dentro de su ámbito, pero aquí de repente me di cuenta de que me faltaban voces anónimas. Voces anónimas y un poco que también que fueran un poco más allá de gente joven, ¿no? Que hubiese distintas edades, que hubiese distintas nacionalidades. Y entonces, pues básicamente la magia de Twitter de preguntar, quiero hacer un cuestionario sobre masturbación.
escribidme este mail y os mando las preguntas. Y me escribió pero muchísima gente. Y luego gente que le daba vergüenza, o sea, que luego yo les mandaba el cuestionario y a lo mejor tardaron como 5 meses en responderme porque les daba mucha vergüenza responder. O gente que, de hecho, una de las cosas más bonitas que ha pasado con esta parte del cuestionario, por la que además, gracias por preguntar, porque de las 102 entrevistas que he hecho sobre este libro, nadie me había preguntado por estos cuestionarios, así que gracias. Una de las cosas más bonitas que he encontrado es que dentro de las respuestas hay 2 chicas trans. Y claro, como en ningún momento se habla de lo trans en las conversaciones, creo que hay una que menciona como se define como activista y en algún momento hace como una pequeña mención que uno puede intuir, ¿no? Pero lo bonito es eso, ¿no? Que al final son mujeres hablando de masturbación y los dilemas y los problemas y la desconfianza con el cuerpo de una misma y el miedo y el tabú nos atraviesa a todas, ¿no? Independientemente, pues tengamos el cuerpo que tengamos, ¿no? Tengamos la idea que tengamos, vivamos donde vivamos, ¿no? Y eso es algo que me pareció muy bonito de recoger esas voces anónimas y hay muchísimas más. Quién sabe si en algún momento pueda hacer un documento público a lo mejor con todas las respuestas, porque yo tuve que seleccionar muchísimo, ¿no? También seleccionar temáticamente, ¿no? Para poder hilarlo con lo que había en la narración, para que no quedara fuera, ¿no? Porque me daba miedo eso, ¿no? Que de repente meter entrevistas que no tuvieran que ver con lo que yo había ido hilando de otros temas y que se fuera de madre, ¿no? Y que dejara uno de leer, ¿no? En ese momento, ¿no? Y pasar a otro lado. Entonces, sí, yo creo que esas entrevistas son muy interesantes, serían perfectamente ampliables, yo creo que se podría seguir ampliando y tal vez en algún momento merezca la pena, pues eso, ¿no? En alguna plataforma colgarlas todas y que se siga debatiendo al respecto. Sí, yo quería preguntarte porque, como te digo, es una cosa que me resultó muy interesante y además hace que el libro no sea como solamente reflexiones autobiográficas, sino de alguna forma una obra colectiva también, ¿no? Porque se incluyen las voces de otras muchas mujeres anónimas que probablemente tienen cosas que decir muy interesantes sobre esto también. Entonces, Luna, son las 9 ya, pero si no te importa, voy a cerrar con una pregunta sobre el libro, que es una pregunta que quería hacerte desde el principio y ahora me he visto casi sin tiempo para hacerte. En el libro, cuando hablas de la escritura femenina, contrapones dos figuras, ¿no? Las figuras de la filósofa Monique Wittig y la figura de Luz Irigaray y la filósofa chilena, si no me equivoco, Lucía Guerra, ¿no? Ambas están hablando de la escritura femenina desde diferentes perspectivas, ¿no? O abordan lo que es la escritura femenina desde una óptica radicalmente diferente. Por su parte, Monique Wittig está radicalmente en contra de esta expresión de la escritura en femenino y dice algo así, que voy a leer y que tú citas en tu libro, que dice que la mujer, con mayúsculas, no puede asociarse a la escritura porque la mujer es una formación imaginaria y no una realidad concreta. Es esa antigua marca al rojo vivo que el enemigo mantiene alzada, como un trofeo encontrado y conquistado tras una dura lucha. Y por otro lado, tendríamos la posición de Luz Irigaray o de Lucía Guerra, que creen que es indispensable esa creación, ¿no? De un lenguaje propio, de un lenguaje femenino, para, digamos, de alguna forma, pues eso, construir un lenguaje, construir un sentido común, construir unos códigos desde la propia subalternidad, desde la propia categoría marcada de mujer. Entonces aquí yo quería lanzar varias preguntas, pero tú responde a la que te apetezca, ¿vale? Y con la extensión que también te apetezca. La primera de ellas es si tú crees que existe una escritura femenina o al menos, como dices en el libro, una experiencia de la femineidad en el sentido amplio que puede ser narrada y que a lo mejor debe ser narrada y problematizada, ¿no? Eso es algo que dices tú en tu libro, si de alguna forma podrías un poco ampliarlo.
Por otro caso, por otro lado, en el caso de que sí existiera una escritura femenina, sí podría considerarse que la creación de un lenguaje femenino en literatura sería, por ejemplo, pues eso, todo el trabajo de edición, de publicación, de visibilización de escritoras noveles que estáis haciendo en, pues eso, en editoriales que habéis hecho en editoriales como Caballo de Troya, en La Bella Varsovia o en Barrett con la publicación de muchas obras, pero la más sonada, la de Andrea Abreu. Entonces, bueno, pues ahí te dejo esas dos preguntas y tú responde a la que quieras, ¿vale? Vale, voy a intentar juntar un poco los dos temas y diré que creo que mantengo lo que dije, ¿no? en el libro, una de las pocas cosas con las que sigo de acuerdo conmigo misma. Pero sí que una de las imágenes que está ahí expresada es esta de la escalera, ¿no? De obviamente queremos, mucha gente quiere que desaparezca esa etiqueta, ¿no? De escritura femenina, pero para que esa etiqueta desaparezca, también hay que hacer visible la escritura de las mujeres primero, ¿no? Entonces es como muy complejo y muy casi que paradójico, ¿no? Un poco que tengamos que utilizar etiquetas que en cierto modo nos denigran como autoras, pero que al mismo tiempo nos ayudan a mostrar nuestra existencia como autoras. El otro día todo el mundo compartía un artículo que creo que salió en The Guardian sobre que a pesar de que se publican a no sé cuántas mil millones de mujeres ahora mismo en la industria editorial, los hombres siguen sin leerlas. O sea, no recuerdo ahora los porcentajes, tendría que buscarlos, pero como que del mismo modo en que una novela escrita por un hombre está como más o menos equilibrado el nivel de lectores hombre y mujer que tiene, cuando se trata de una autora mujer, incluso aunque sea hiperconocida, una Margaret Atwood o yo que sé, cualquier último premio así potente, siempre el porcentaje es como tipo 80% lectora mujer, ¿no? Es decir, que una etiqueta como escritura de mujeres puede probablemente ser y es nociva porque creo que te reduce a una especie de nicho, pero también creo que te posiciona en un lugar. Yo creo que ya hemos llegado un poco a ese tope, ¿no? Hemos llegado como una especie de tope en el que la etiqueta empieza ya a ser también molesta y como hemos visto en estos porcentajes de compra y de lectura, ya ahí hay otro trabajo más, que ya no sé cuál debe ser, pero hay un trabajo que las etiquetas no lo completan, ¿no? Voy a recuperar otra autora que es Elisa Cole, autora de Resistencia Bisexual, que es un libro fantástico, editado por Melusina, otra editorial que junto a Antipersona y tal merece mucho la pena recuperar y hablar de ella y comprar sus libros. En este libro ella habla de cómo la autodenominarse bisexual en un mundo de absolutos binarismos y demás es muy necesario para visibilizar y para... o sea, como que de repente hace una defensa de la etiqueta un poco en este sentido, ¿no? Que la etiqueta puede ser algo que te asfixie, pero al mismo tiempo tiene un punto liberador. Entonces, la cuestión es cuándo deja de ser liberadora esa etiqueta y si creemos que ha dejado de ser liberador que existan mesas de novedades de solo escritoras mujeres, etcétera, y que no haya más mezcla ahora mismo, ¿no? Y que parezca siempre que estamos jugando en dos ligas diferentes y hablando de dos mundos diferentes, ¿no? Yo no sé si se ha acabado el tiempo de usar la etiqueta, pero sí que es verdad que ya empieza a ser molesto y que merecemos, bueno, pensar al respecto. Y no sé si he respondido a las dos preguntas de una vez. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahora sí que sí, para cerrar, lo único que te quería pedir, Luna, era que si nos podías hacer alguna recomendación de lectura para el verano. Yo ya las he hecho desde el principio. Caliente, de Luna Miguel,
y La chica que soñó que robaba un caballo, que no lo tengo en papel, lo tengo virtual, pero que lo recomiendo encarecidamente que se lea. Estoy pensando, ¿qué he leído últimamente? Bueno, no lo tengo aquí. Bueno, nunca había leído a Catherine Mansfield, pero me parece brutal. Me estoy leyendo ahora sus diarios, que además me los recomendó la admin de Luna Miguel Out of Context, que es como, de repente, es como buen rollo, ¿no? De repente que alguien que no sé exactamente quién es, quién lleva, porque hay dos cuentas, no sé quiénes son exactamente esas chicas, pero me gusta que me recomienden buenos libros y entonces empecé a leer sus diarios y me parece que es muy guay. Es una autora asociada un poco al grupo, bueno, británico, bueno, en realidad es de Nueva Zelanda, pero vivía en Londres, y asociada un poco al grupo de Virginia Woolf y todo esto, y me parece súper interesante. De hecho, me llama mucho la atención porque es alguien en cuyas biografías siempre se dice Virginia Woolf la envidiaba, y es como, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué, no? O sea, es como la pregunta que te sale ahí tal, y la verdad es que es un gancho misógino muy interesante, la verdad, ese Virginia Woolf la envidiaba, así que recomiendo mucho leer estos diarios porque son muy interesantes. Ella murió además a los 35 años, así que es como leer la juventud así bueno, la entrada en el mundo adulto, ¿no?, de esta autora, que es bastante guay. Luego, alguien más joven, este año me ha gustado mucho el poemario Azca de Alba Flores, que está muy, muy guay. Creo que es ella es de 92, es una poeta joven bastante potente. Si te gusta Berta García Faet, creo que te podrá gustar Alba Flores. ¿Y qué más? Algún chico, ¿no? No sé. Bueno, ya he recomendado el libro de Elisa Cole, Resistencia bisexual, que me parece que es una ensayista con mucho futuro también. Y, y no sé, creo que con un poemario, un diario y un ensayo me faltaría una novela. No sé, no sé. Pues siempre, siempre Cristina Morales. Genial, pues con esas recomendaciones nos quedamos. Bueno, pues con estas preguntas cerramos entonces, ¿vale? Bueno, pues nada, volver a dar las gracias a la gente que nos ha estado viendo y que ha estado escribiendo sus preguntas en el chat. Esperamos, se han quedado algunas sin responder, somos conscientes de ello, pero es verdad que estamos un poco limitados de tiempo. Y dar de nuevo las gracias a Luna, que ha sido un verdadero placer el estar aquí contigo charlando y nada, y que esperemos que Sabina haya podido encontrar una grúa a tiempo y bueno, que próximamente ya haremos algo con ella también para que no se quede eso ahí pendiente. Así que nada, muchísimas gracias Luna, muchas gracias también a la gente del instituto que está ahí detrás, sobre todo a John que está en la sala de máquinas. Y nada, y que esperamos que lo hayáis pasado muy bien. Muchísimas gracias.